Hola, muy buenos días y buenas tardes, los que están más lejos. Un gusto tenerlos aquí presentes en este webinar. Realmente encantado de estar aquí, de la convocatoria, de la respuesta que hemos tenido y también muchas gracias por su puntualidad. De España, desde México, tenemos muy buena representación. Se han inscrito profesionales como ustedes de 10 países, más lejano en España, pero también en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos, Venezuela. Así que realmente muy, muy agradecido por la respuesta y el entusiasmo a esta convocatoria. Colombia también, ahí veo. Muy bien. Iniciemos nuestra aventura. Quería empezar nuestra plática con una fábula que es muy conocida, se la atribuye al Buda, por lo que he leído. He visto muchas ilustraciones, pero esta pieza la encontré muy hermosa, una forma de contar este relato. Bueno, dice así, es la historia de varios hombres ciegos que se encuentran con un elefante. Y claro, como no pueden ver, en base a lo que pueden tocar y sentir, empiezan a hablar entre ellos para describir a qué es lo que se están enfrentando. En respuesta de ello, depende de la parte del elefante que le toque estar cerca. Algunos piensan que si tocan la trompa, piensan que es una especie de serpiente. Si tocan las patas, piensan que es un tronco. Y así por el estilo. El tema es, o sea, como recordatorio de que nuestra forma de ver el mundo, de interpretar las cosas, está siempre limitada a lo que tenemos enfrente y a los datos que tenemos enfrente, pero no necesariamente es la totalidad de ese concepto o ese tema que estamos enfrentando. Y esto lo mismo pasa con el término diseño instruccional, que representa muchas cosas para muchas personas y muchos contextos. Desde, aquí solamente puse una lista para dar ejemplos, ¿no? Desde que implica digitalizar contenidos, o sencillamente poner una especie de formato o estructura gráfica a los materiales, de crear productos como animaciones o videos, de diseñar actividades, interacciones, o trabajar con docentes o expertos en contenido, o un tema más tecnológico, ¿no? De explorar y aplicar diferentes tecnologías, a capacitar hasta llegar, o sea, la parte ya de participar en formar a otros y participar entonces en fortalecer la disciplina a través de la investigación, de la publicación, de la presentación en foros profesionales, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es la mirada, esa es la versión o la interpretación o lo que asumimos, interpretamos por el concepto diseño instruccional. Yo les voy a compartir otra que es realmente la que yo uso personalmente para comunicar lo que hago, porque seguramente a más de uno de ustedes también les complica estar en un grupo social, presentarse y oye, ¿qué tú haces? Hago diseño instruccional. ¿Y eso qué es? ¿No? ¿Cómo le explica a su abuelita qué es lo que ustedes hacen? Así que la forma más simple que yo he logrado comunicar este trabajo de esta disciplina es sencillamente crear puentes. Es crear puentes de conocimiento que permitan a personas adquirir nuevas competencias, nuevas capacidades, nuevas habilidades o sensibilidades. Y nuestro rol es realmente crear, diseñar el puente adecuado para el tipo de competencia que deseamos desarrollar. Aún así, entonces, con esta metáfora, o sea, tan simple, igual eso nos gatilla preguntas, como la mano de quien diseña, o sea, cuáles son los atributos, o sea, qué debe ser capaz de hacer, qué modelos debe manejar, qué herramientas debe emplear, o de qué forma, o sea, cómo se caracteriza su trabajo. Y esto también respondido desde dos puntos de vista. Uno, para quien se inicia o quien desea iniciarse en esta disciplina, va a querer saber, bueno, ¿qué es lo que debo saber hacer? ¿Qué conceptos debo manejar? ¿Qué tecnologías, qué procesos, qué recursos, a dónde me entero, cuáles son los círculos de profesionales para hacer el trabajo bien hecho? Y por otro lado, las organizaciones que contratan estos servicios, ya sea que contraten y tengan equipos de diseño, o bien que contraten proveedores externos.
igual necesitan tener criterios para elegir. Es decir, más allá del título, o sea, el título no define a la persona, más cuando este es el tipo de disciplina que no existe ningún tipo de certificación, a diferencia de otras disciplinas como la medicina o la arquitectura, ingeniería, donde hay cuerpos colegiados o las leyes que otorgan una credencial de competencia. Y ese no es el caso en el caso de la... Entonces, por lo tanto, nos gatilla interrogantes, preguntas, y justamente eso es lo que nos convoca hoy. O sea, hablar de cuáles son los perfiles de desempeño que en este caso la organización de IPSTIPI ha definido para definir la práctica en esta organización. Así que esta es nuestra agenda para el día de hoy. Es una definición un poco para que entiendan un poco el contexto de dónde salen y la validez y la reputación que tienen estas competencias. Entraremos entonces en detalle a ver ejemplos de las competencias para diseñadores instruccionales. O sea, el tiempo no nos permite hacer una revisión y un análisis exhaustivo porque son 22 competencias generales y 100 y tantos competencias, desempeños específicos. Así que solamente como una muestra para que vean el valor de ello y así puedan tener una mayor dimensión, dimensionar un poco más lo que es la expectativa de un diseñador instruccional, o sea, a nivel más profesional. Luego entraremos al uso que tienen estas, y históricamente han tenido estas competencias que hemos generado en IPSTIPI. Y luego, al final, una reflexión sobre el radio de influencia que uno puede tener desde el diseño instruccional, cerrando con una invitación. Ya, iniciamos entonces. Resulta que en la preparación, mientras preparaba esta presentación, me encontré con este tipo de ilustración. Fíjense, del año 1958 del Chicago Tribune, periódico de Chicago, ya especulando sobre el uso de tecnología y su aplicación en la educación. Y es curioso, o sea, uno puede ver este tipo de cosas y se puede reírse, ¿no? Como caricatura, pero realmente define un poco como que el espíritu de nuestra disciplina, que es en realidad una especialización dentro del área de educación, dentro del área de tecnología educativa, y el área entonces más específico el diseño. Y es característico porque es esta ambición, este anhelo y esta capacidad de vislumbrar un futuro donde podamos utilizar tecnologías en función de facilitar los procesos de aprendizaje. Y fíjense, aunque eso era en 1958, realmente hay muchos de estos factores que ya son obvios, ¿no? Para nosotros. El docente está remotamente presente en su clase, los estudiantes trabajan en diferentes ritmos, quizás no podían vislumbrar otra forma de sistema de input, ¿no? Que no fueran estos teclados que parecen más bien los órganos estos de tubos, pero por lo demás, o sea, cámara, micrófono, video, así que muy interesante como descripción. Y eso se sostiene porque el día de hoy seguimos pensando en otro tipo de cosas como integración de inteligencia artificial, robótica y otro tipo de elementos que igual, o sea, se continúa en la misma tónica, ¿no? No pretendo hacer una referencia, pero obviamente lo que quiero hacer es un breve listado de hitos en el desarrollo de nuestra disciplina, que empiezan desde el 94 con la formación de buscar soluciones mucho más efectivas para entrenar a soldados de la Fuerza Aérea o sea, del ejército de los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando no hay tiempo y tiene que ser mucho más eficiente y hay que buscar otros modelos, o sea, cómo lo hacemos, ¿no? Y esto no es exhaustivo, hay diferentes formas de ver, pero lo único que quiero resaltar con esto es que la participación en el diseño instruccional, independientemente en el momento histórico de la disciplina que uno se suma, ya trae un linaje, ya trae un bagaje de hitos, de personas, de integración de modelos y tecnologías que están disponibles en su momento
y eso es parte de la característica de nuestra disciplina. Y respecto a esta organización de este board de IPSTIPI, lo que podemos definir es que a partir del 77, las tres principales, y continúan siendo las tres principales organizaciones profesionales en Estados Unidos que aglutinaban a los profesionales, ya sea por el área de investigación o el área en la práctica, en la industria o en las Fuerzas Armadas, participaban de estas tres organizaciones y entre ellos decidieron, así como todavía al día de hoy no está resuelto, buscar la manera de definir los desempeños específicos de la disciplina del diseño instruccional con el objetivo de que eventualmente pudieran certificarse, como existe en otras disciplinas. Y para mantener la independencia de cada una de estas organizaciones, porque era una comisión entre organizaciones, cada una con su agenda, cada una con su público de atención, uno más enfocado al área académica y programas académicos y la investigación, otros más enfocados a la industria privada y la capacitación. Entonces se dieron cuenta que realmente era necesario formular las competencias, que tenía que ser un trabajo exhaustivo, no podía ser así muy rápido, sacar del sombrero lo que opinamos, sino que realmente aplicando procesos de investigación, consultando la literatura, y por ello entonces deciden crear la organización y el board como organismo independiente y sin fines de lucro en el 83. Son muchas las personas, esta información está en la página web, no voy a entrar en detalle, pero solamente para que tengan un conocimiento de que los principales, o sea, muchos de los que en su momento fueron líderes, tanto en la aplicación de empresas, grandes empresas como Motorola, Arthur Andersen, Ford Motor Company, y también universidades que en su momento iban definiendo, marcando la pauta de la investigación, eventualmente participaron como directores invitados a esta junta. Hoy por hoy tenemos un nuevo equipo que recién se ha venido conformando en los últimos meses, igual sosteniendo la historia de involucrar a profesionales de la academia, de la práctica, inclusive en este momento ya pudimos reclutar personas de las Fuerzas Armadas, de la Academia de Aviación, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que participan también en este proyecto, que tienen el interés de cómo mejorar el desempeño de profesionales que nos dedicamos a la capacitación. En resumen, ¿cuál es nuestra oferta? Es promover la excelencia entre profesionales que nos dedicamos a la educación, a la capacitación y a las organizaciones que también trabajan con nosotros. Voy a ir rápido sobre esto porque la idea es darle solamente el contexto, que el trabajo está muy apoyado en la literatura, en consulta con expertos y en la validación de las competencias que elaboramos, la validación con otros profesionales alrededor del mundo. En resumen, son 5 conjuntos de competencias que se han desarrollado en el tiempo. El diseñador instruccional fue la primera, luego instructor, y esa pronto va a estar disponible para validación, de gerencia de capacitación, evaluadores y estudiantes en línea, que realmente se escapa un poco de la tradición porque no es un rol específico de trabajo, ¿no? Pero es uno de los conjuntos. Entonces, vayamos entonces al detalle de las competencias para diseñadores instruccionales. La última versión, que es la cuarta edición, es esta. Existe un libro y el libro no solamente provee todas las competencias con todos los desempeños específicos, sino que elabora un poco más sobre el estudio, sobre las implicaciones, sobre los usos de las competencias, ¿no? Y respecto a esta última versión, el eLearning Guild, que es una de las organizaciones que recluta a personas o atrae a personas que están específicamente trabajando en el e-learning. Hace unos años hicieron ellos su propia investigación de diferentes estándares que hay disponibles para nuestra disciplina y bueno, tuvieron muy buena acogida y reconocimientos por el grado de detalle y lo robusto que son las competencias nuestras.
A grandes rasgos, cada competencia tiene diferentes estructuras. La diseñadora instruccional está dividido en fundamentos profesionales, la planificación y análisis, el desarrollo, el diseño, la evaluación, implementación y la administración. Bajo cada una de esas hay competencias específicas y debajo de cada competencia específica todavía se desglosa más en desempeños todavía más particulares. En total son 22 competencias con 105 declaraciones de desempeños profesional. Bueno, de nuevo, como les mencionaba, voy a solamente dar un ejemplo porque no tenemos el tiempo para describirlas exhaustivamente. Dentro del primer conjunto, que corresponde a fundamentos profesionales, una primera competencia es la capacidad de comunicarse efectivamente de forma visual, oral y escrita. Y se fijan, hacemos una distinción tanto en la competencia como en el desempeño específico. Damos ejemplos de cuándo consideramos que con una competencia o un desempeño debe ser esencial. Es decir, todo aquel que practique o intente ejercer como diseñador instruccional debiera ser capaz de tener estas competencias esenciales. Y con el tiempo, claro, con la formación, con la experiencia, con el desarrollo profesional, se van adquiriendo otras competencias que identificamos como avanzados. Entonces, aquí, como ven, es de la una, solo elijo la B y la H, por lo tanto hay de la A a la H, específicos para esta primera, donde la primera es entregar presentaciones que involucren efectivamente las audiencias. Es en función de la audiencia, no solamente la ortografía, sino que o sea, a quién va dirigido y por lo tanto a qué nivel y con qué lenguaje y de qué forma debe ser comunicado. Y resalto esta otra que es la habilidad también para negociación y resolución de conflictos. Y no tiene importancia porque al final, o sea, nosotros somos copilotos de un proceso de creación para crear estos puentes, ¿no? que permiten a otros adquirir competencias. Y por lo tanto, no somos expertos en contenido. Y eso implica trabajar con expertos de contenido, implica trabajar con otros equipos multidisciplinarios que van a crear las soluciones, crear los medios, hacer la programación. Y eso es trabajo de equipo y por lo tanto, para hacer nuestro trabajo, llegar a resultados, tenemos que tener esas destrezas de trabajar y negociación y de conflictos que siempre se van a dar en trabajos de diferentes personas y miradas, ¿no? Aplicar la investigación, la teoría, es decir, conocer los conceptos que se manejan, conocer los modelos. Como ejemplo, uno de ellos es el pensamiento sistémico. Eso es algo que se ha perdido inclusive en el nombre, en la medida que evoluciona la disciplina, se van inclusive adoptando diferentes nombres. Ustedes seguramente han escuchado, además de diseño instruccional, han escuchado arquitectura instruccional, como una forma de distanciarse de lo que se conoce como diseño y decir, no, es que esto es diferente. Ahora se está hablando, estamos involucrados en una discusión o discusiones porque se está empezando a adoptar el término considerando promover el término de ingeniería de conocimiento, o sea, learning engineering, para hacer una distinción de que es un diseñador instruccional que maneja más tecnología como inteligencia artificial, manejo de, o sea, big data y cosas así. Pero al final o sea, el proceso es el mismo, o sea, cómo hacemos para que la gente sea más efectiva. Entonces eso se ve como esencial. La parte de sistémica es tener una visión porque en la medida que nosotros nos enfocamos en obtener resultados, no en producir cursos o materiales, sino en resultados, hay que tener una visión mucho más sistémica que va más allá del curso o de la pieza que nosotros diseñamos, sino cómo se va a recibir, cómo se va a integrar, qué otros recursos, qué otras acciones son parte de ese entorno de aprendizaje. Igual aplicar resultados de investigación, de teoría sobre diseño. Es decir, la invitación a que uno esté actualizado en los nuevos modelos, en las formas de interacción, nuevas formas de aplicar y los resultados de diferentes tipos de tecnologías. Actualizar y mejorar conocimientos y actividades relacionadas con el proceso de diseño y campos relacionados. Un ejemplo específico es la capacidad de documentar y difundir trabajos
o sea, con base a futuros esfuerzos, publicaciones, presentaciones. Ejemplo, la redacción y presentación en conferencias, en foros, en otros medios de casos, de aplicaciones, de resultados, de buenas prácticas, ¿no? Aplicar habilidades, recolección, análisis de datos y proyectos de diseño. Si se fijan acá, como les mencionaba al principio, depende de cuál es la mirada, la experiencia que tenemos de diseño instruccional. En un contexto en el que uno diseña, ejemplo, cursos para una oferta de un curso en línea de una universidad, quizás uno recibe, como quien dice, todo parte del trabajo ya definido de qué es lo que se debe enseñar, cómo, cuáles son los objetivos y demás. Pero ese no es el único entorno de trabajo de un diseñador. Entonces, a veces hay que saber identificar cuál es el problema de causa, si hay una discrepancia en desempeño de lo que un equipo de trabajo es capaz de hacer. Hay que preguntarse, no solamente poner la solución sin considerar cuál es el problema, decir, bueno, un curso, van todos a un taller porque no están haciendo lo que deben hacer. No, hay que entender cuál es realmente el problema de raíz, de fondo, y para eso hay que saber tener estrategias para poder recopilar y levantar información. Hasta entramos en temas como implicaciones éticas, legales, políticas, que de nuevo depende del entorno de trabajo, sobre todo en espacios corporativos, Fuerzas Armadas o temas de, por ejemplo, manufactura médica. Hay muchos temas de procesos, de calidad, de ISO, de documentación, de políticas, de ética, que son parte del entorno de trabajo de un diseñador y por lo tanto debe estar consciente de eso porque va a determinar sus acciones y su forma de trabajar. Dentro de una segunda fase de este proceso, o sea, las competencias que tienen que ver con planificación y análisis, tenemos la competencia específica de realizar evaluación de necesidades para recomendar soluciones y estrategias. Dependiendo del tipo de proyectos, quizás uno puede entrar a una rutina, por ejemplo, si uno está haciendo cursos, y usa una plantilla de curso y todos los cursos van a aparecer igual. A diferencia de realmente conocer quiénes son los actores, cuáles son los que están interesados en tener un cambio en el desempeño. Puede ser inclusive en un contexto universitario también, un programa de MBA, las expectativas para los estudiantes y los egresados va a ser diferente a un programa de biología, ¿no? O de literatura, porque uno espera que el estudiante se demuestre o muestre su desempeño con diferentes tipos de productos y en diferentes entornos. Un egresado de una escuela de teatro, las expectativas de su desempeño van a ser diferentes a las de un estudiante de ciencias, ¿no? Son otros los foros, son otros los desempeños, son otras las competencias. Y por lo tanto hay que identificar quiénes son los que definen esos recursos. Y sintetizar hallazgos para identificar o recomendar posibles soluciones. Y aquí hago la distinción y por eso lo subrayo. Soluciones instruccionales y no instruccionales. O sea, es decir, no todas las soluciones, si nuestro objetivo es lograr mejorar capacidades o competencias, no todo se traduce a crear cursos, no todo se traduce a crear materiales educativos. Ejemplo, cuando usted viaja, se sube a un avión y frente a su asiento, el respaldo del asiento de enfrente, usted puede sacar un cartón que describe los procesos que hacen en caso de emergencia. Esa es una solución no instruccional. O sea, nadie les dio un curso. Y no les van a dar un curso en el trayecto de su viaje de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, se menciona al principio, a veces se pone un video. Pero eso, que en inglés se llama Job Aid, y usted puede ir, por ejemplo, a McDonald's o alguna empresa así de comida rápida y puede estar contratado el mismo día y en la tarde estar trabajando. Y no se le va a enviar a hacer un curso de una semana o 2 semanas en algún lugar. Usted va siguiendo una serie de pasos que están específicamente
ilustrados, bueno, ese es un ejemplo de una solución no instruccional. Y a veces tienen que combinarse las dos. Identificar y describir la población objetivos y las características. Es decir, no hay que dar por asumido quiénes son los participantes en un curso y, por lo tanto, cuáles son sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones o sus recursos que traen a favor en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y si existieran medidas, o sea, filosofía puntual o valores específicos de una organización, también eso tiene que verse reflejado en las soluciones. Esto en particular para diseñadores que trabajan ya sea como parte de una organización, no necesariamente de una organización productiva, de negocio, o bien porque son subcontratados por otra organización y por lo tanto tienen que ser sensibles y poder levantar información y proveer soluciones que son congruentes con la filosofía y la misión de la institución. Técnicas de análisis para determinar contenido de la instrucción. Eso no voy a entrar al detalle, pero básicamente, básicamente es recordando el ejemplo, la metáfora que les daba del puente, facilitar la adquisición de capacidades y de competencia. Nuestro trabajo no es comunicar, no es crear acervos de materiales. Es parte del proceso o es parte de la herramienta y por lo tanto hay que ser capaz de discernir qué contenido realmente o qué material o qué experiencia es necesaria para lograr fomentar la destreza o la capacidad que uno quiere desarrollar. Es decir, no es un trabajo enciclopédico de poder documentar todo lo que existe, no es solamente lo que hace falta para lograr aquello que se declaró que es importante que los participantes deben ser capaces de saber hacer. Las tecnologías, una de las cualidades que tienen estas competencias, que por un lado a veces es una observación o una crítica, pero tenemos argumentos para ello, es que las competencias no entran específicamente a las tecnologías de turno o del momento, porque si no, o sea, las competencias estarían obsoletas, o sea, cada 4 o 5 meses, como mucho, ¿no? Y por lo tanto, o sea, se espera, así como uno esperaría de un cirujano, que tenga un dominio de ciertos conceptos, procedimientos, conocimientos, prácticas, hábitos, actitudes, información, que en la medida que accede a nuevas tecnologías pueda incorporarlas en su proceso de solución y no que su competencia esté estrictamente asociada a las competencias del momento. Entonces, por eso se ha hecho la decisión muy puntual de no asignar exigencias específicas, por ejemplo, que manejen herramientas de Adobe o cosas así, porque si bien se va a exigir en el trabajo, no es una exigencia para la disciplina en su totalidad, ¿no? Pero sí discernir cuáles son las capacidades que tienen las tecnologías y el impacto, beneficio o limitación que pueda tener el uso de ciertas tecnologías en las soluciones que se proponen. Dentro del área de diseño y desarrollo, una de las competencias es el uso del proceso de diseño instruccional apropiado para el proyecto. Es decir, seleccionar un proceso que esté basado en la naturaleza del proyecto. Y insisto, esto, sobre todo si uno tiene la capacidad o la oportunidad de ejercer esta disciplina en diferentes entornos, y más adelante voy a mostrar algunos ejemplos de entornos donde uno puede desempeñarse como diseñador. No siempre va a haber como una pauta, un patrón para producir. Aún, insisto, aún en entornos como educación superior, donde uno diseña cursos y trata de formular plantillas de cursos,
no todas las plantillas van a ser las adecuadas para el mismo tipo de curso. Si tengo un curso que es desarrollo de, no sé, manejo de trabajo en equipo, en temas organizacionales de empresa, las herramientas, las experiencias y la estructura del curso que voy a emplear va a ser muy diferente a un curso que sea de física, por ejemplo, donde el tema de aplicación, de resolución de operaciones y demás, de demostración y demás, o sea, son otras herramientas, son otros procesos y por lo tanto el diseño, o sea, hay una expresión en inglés, one size doesn't fits all, o sea, un tamaño como, no sé, o sea, es como la ropa también, unitalla. No existe tal cosa como unitalla, o sea, para el proceso de aprendizaje. O sea, mínimo hay que hacer pequeños ajustes a la población, al desafío, al tipo de experiencia o capacidad que se desea desarrollar. Y en función entonces de ese desafío, ser capaz de modificar el proceso. Aún si existe un proceso particular, ser capaz de modificarlo en función de cuáles son las necesidades. Y fíjense acá, o sea, esta B, 10B, modificar el proceso, se considera como algo avanzado. O sea, uno no le va a asignar esa tarea o va a tener la expectativa de que un diseñador que recién viene comenzando en la disciplina sea capaz de decir, mira, este es el proceso, pero yo propongo otra cosa nueva. Entonces, por lo tanto, es parte como de la exigencia o la expectativa que uno puede tener de alguien con más experiencia, que pueda discernir cuál es la diferencia entre lo que se quiere lograr, entre las formas que se utilizan para lograrlo y cuándo entonces hay que modificar ese proceso. Ya, otra competencia dentro del rubro de diseño y desarrollo es el diseño propiamente de las intervenciones instruccionales. Y unas desempeño específico son las estrategias que se alinean con la meta de instrucción y los resultados de aprendizaje anticipados. Y aquí la estrategia es importante porque, insisto, no solamente presentamos información, queremos fomentar una habilidad, una competencia. Entonces la habilidad de, por ejemplo, de ejecución e interpretación de un instrumento musical versus la detección de ciertos patrones o de conducta, por ejemplo, en un análisis de una entrevista psicológica, son totalmente diferentes las competencias a desarrollar y por lo tanto las estrategias de cómo fomentarlas, de cómo proveer oportunidades de práctica, qué tipo de reglamentación es adecuada, en qué momento es adecuada. Esos objetivos esperados van a requerir de estrategias diferentes. Por lo tanto, uno debe tener en su arsenal diferentes formas y por eso está vinculado a la literatura. Es decir, uno no diseña como siguiendo la receta, quizás al inicio, sí, ¿no? Uno puede seguir una receta, una plantilla de curso y generar un producto, pero luego se espera que uno vaya adquiriendo conocimientos de la disciplina, de los modelos, de la literatura, de la investigación, para tener más recursos a disposición y ponerlos al servicio de los proyectos los que uno participa. Y se fijan en algo que se considera esencial. Y también la parte de motivación. Yo veo la motivación también como, así como uno escribe cuando uno lee la música, una partitura de música, tiene la melodía por un lado y luego en paralelo tiene por ejemplo, la percusión. Entonces, si uno lo ve de esta manera, uno puede diseñar el proceso en términos más como cognitivos, de qué es lo que el estudiante debe ser capaz de hacer y cómo yo voy creando un andamiaje
para que vaya adquiriendo conceptos, vaya ejercitando y practicando esos conceptos. Pero a la misma vez, entonces, como análogo a esta partitura, veo una segunda parte, que es la parte de motivación, sobre todo pensando si hay momentos de dificultad, hitos en el proceso que debo sostener y debo preocuparme, sobre todo, por ejemplo, cuando hay distancia y tiempo de por medio, como en los cursos en línea. O sea, una cosa es el trabajo que hay que hacer y otra cosa es cómo yo sostengo a mi grupo de estudiantes que se mantengan enfocados y que no abandonen, o sea, sus estudios, que es justamente uno de los principales desafíos de la educación a distancia, o sea, sostener la participación. O sea, el grado de porcentaje de deserción de los cursos en línea es muy alto. Y sobre todo, o sea, no es la única razón, pero sí interviene mucho el que cuando nos enfocamos solamente a la parte de contenidos, a la parte conceptual y no al estado de ánimo de las personas y cómo lo sostenemos en el tiempo. Luego las intervenciones, como les decía, es una habilidad y una expectativa también la capacidad de diseñar intervenciones no instruccionales. Y aún en el contexto de ofertas de cursos en línea, recuerden que para acceder a un curso también hay muchas cosas que hay que saber hacer, como cómo descargar materiales, cómo subir tareas, cuáles son las políticas del curso. O sea, nada de eso se convierte en un curso, pero uno sí tiene que proveer soluciones no instruccionales, eh, manuales, plantillas, estos job aids, esta forma, resúmenes de cómo pasos, de cómo hacer las cosas, que van a permitir que el estudiante también complete su trabajo. Seleccionar o modificar materiales existentes. Es decir, no siempre hay que crear todo, sobre todo en este contexto de tanto información y material disponible de libre uso. O sea, no hay por qué estar reinventando cuando existen acervos de recursos que uno muy bien podía integrar o modificar a la solución que uno está diseñando. Luego, propiamente el desarrollo, entonces sí, de materiales de instrucción. Como ven, esto es solamente como una especie de muestreo, o sea, de las competencias, del grado de definición, o sea, que se tiene para cada una de estas competencias, y entonces o sea, la invitación más bien a que bajen las competencias y vayan estudiándolas, ¿no? Pasemos a un segundo tema que tiene que ver, un tercer tema que tiene que ver con el uso, o sea, cómo se usan estos conjuntos de competencias. Bueno, uno de ellos es como un proceso de autoevaluación, es decir, yo soy diseñador, o en el caso de las otras competencias, yo soy instructor, yo soy evaluador, yo soy gerente de capacitación, y ante ese estándar que ha sido de nuevo validado y es reflejo de la conversación con muchos expertos y también reflejo de la literatura y de la validación de otros profesionales, yo ante ese estándar, ¿cómo me veo? O sea, ¿qué tipos de competencias yo poseo en este momento? ¿Cuáles deseo desarrollar? ¿Qué otras especialidades dentro del rubro de competencias son parte de mi fortaleza y por lo tanto es parte de lo que yo quiero poner al servicio? Yo en lo particular, por ejemplo, veo como fortaleza y como gran interés más la parte de análisis. Entonces, la capacidad con mucha frecuencia, y no es por, y es porque así se da y porque así lo procuro, participo en proyectos donde aporto mucho la parte de análisis, es decir, entender cuál es el entorno, cuáles son los desafíos y tener la capacidad de visualizar diferentes escenarios. Al opuesto de la parte ya más de producción, de integrar las tecnologías, esa parte, o sea, conozco lo suficiente como para poder solicitar y explorar con la parte, con personas que hacen más, abocan más a la parte técnica,
pero yo en particular elijo desarrollar un poco más esta parte inicial, la parte más inicial de un proceso de diseño. Y por lo tanto, en función de esto, o sea, ¿qué nuevos roles ambiciono? Yo puedo estar como diseñador realizando ciertas actividades y generando ciertos tipos de productos. Bueno, cuando me enfrento a estas otras posibilidades, inclusive una que no entramos es la parte de gerencial, o sea, de administración de proyectos, de liderazgo en el campo, de generar proyectos, propuestas, modelos, no entramos en ese tipo de cosas. Entonces conociendo qué hay disponible, entonces puedo elegir conscientemente hacia dónde entonces cómo quiero crecer a futuro, en qué tipo de profesional me quiero convertir. Otro uso de estas competencias es para reclutamiento y selección. Uno es de forma interna, que yo, si voy a contratar diseñadores, utilizo estas competencias como referencia para elaborar el perfil de puesto. Y por lo tanto, el tipo de profesional con el tipo de capacidades que quiero reclutar para mi equipo. También puedo contratar, si voy a contratar sobre todo a alguien externo para que me produzca soluciones, yo no voy a tener el equipo, pero subcontrato a una empresa de diseño, también puedo utilizar las competencias para redactar cuáles son el perfil de la oferta, o sea, qué es los criterios que voy a utilizar para solicitar o para invitar a empresas a postular al tipo de problemática que yo tengo. Luego, un tercer uso es como desarrollo organizacional. Si yo adopto como organización estas competencias y sabiendo que mi equipo de diseño o los integrantes de mi equipo de diseño llegan con diferentes capacidades, diferentes grados de madurez, de conocimiento y de formación, puedo entonces formular una especie de guía interna o pathway, o sea, camino interno para ir desarrollando a mi equipo, pero de nuevo en función de estos criterios o de estos estándares, para así llegar todas a un mismo puerto, un mismo destino, y teniendo lenguaje y teniendo también recursos, materiales, poder enviarlos a conferencias, pero sabiendo que en tal lugar, en tal círculo profesional, van a desarrollar competencias específicas o establecer redes para ir complementando lo que todavía no tengo dentro de mi equipo. Entonces, de nuevo, como guía para desarrollo interno, o sea, de las personas. Y un último cuarto, que quizás no está tan presente en nuestra región de América Latina, ya que no existen muchos programas de formación a nivel de posgrado en nuestra disciplina, pero sí, en este caso, claro, en Estados Unidos. Entonces, las instituciones de educación superior que tienen programas de formación como maestrías o doctorados, entonces, adoptan estas competencias para alinear su oferta curricular a estos estándares que han sido validados de nuevo profesionalmente y que también pueden comunicarle a sus estudiantes de que, bueno, este plan, esta oferta curricular, este programa no salió de la nada, no salió del antojo o de la mirada muy específica, o sea, de los docentes que componen este grupo. Claro, influencia, es parte de lo que define también, pero a su vez tiene como referencia estos estándares que a su vez reflejan la práctica más a nivel mundial, ¿no? El radio de influencia, es decir, cuando uno ejerce como diseñador instruccional, ¿cuáles son las opciones? Y para entrar a este tema, quiero hacer una distinción, y cito este modelo de Dreyfus, que propone como niveles de experticia en personas, y yo diría, o sea, les tendría también a organizaciones. Es decir, al inicio uno es un novato en algo, ¿no?
digamos en este caso diseño instruccional, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Y en la medida que uno va adquiriendo información, experiencia, manejando el lenguaje, las distinciones, las prácticas, uno va escalando en este proceso de adquisición de experticia y de competencia. De novato a principiante avanzado, o sea, conoce ya algo, tiene ciertas nociones, puede ejercer algunas cosas, pero con supervisión, versus es competente, que puede trabajar de forma independiente, experto, proficiente, experto y así por el estilo, ¿no? Ya visionarios cuando son los que están representando la disciplina, promoviendo ejemplos, modelos e incentivando el crecimiento como gremio, ¿no? Eso lo mismo aplica para las organizaciones. Entonces, en función de este nivel de experticia, claro, eso va a determinar también el grado de influencia que cada persona, cada diseñador va a tener en su equipo y en su entorno. Y la invitación es que en la medida que crece, puede también tener mayor incidencia e influencia en los demás. Lo mismo aplica por las organizaciones. Tener un equipo joven de diseño no es lo mismo que tener un equipo maduro de muchos años que ha trabajado, que se ha afianzado y por lo tanto puede ser un referente a nivel industria. En términos de influencia, les recuerdo con lo que empecé al principio. Mi propuesta es que la conceptualización del diseño instruccional se vea no como un producto, inclusive no como un proceso. Se requieren procesos y se generan productos. Pero más allá es la visión de que nuestro trabajo no está enfocado en la pieza, el producto que hacemos, está enfocado en las personas a las cuales le damos atención y servicio, y en lograr que sean competentes, que logren adquirir capacidades que no tenían al inicio de este proceso. Y en ese sentido, les hago una invitación. Primero es que, sobre todo porque en nuestro contexto latinoamericano, el diseño instruccional ha llegado junto con la disponibilidad de, y la persecución de la oferta de cursos a distancia, capacitación, pero también universidades que tienen programas a distancia. Y por lo tanto, vivimos muchos dentro de un entorno de un LMS que ha facilitado la vida y sobre todo para quien trabajó antes de que se hicieran este tipo de plataformas, había que estar combinando de una cosa, de una herramienta a la otra y ahora está todo fácilmente integrado. Pero la vida del diseño instruccional, hay mucho más vida que decirles. Fuera de un LMS, nosotros no nos pasamos, salvo que trabajemos en ello, en nuestra vida diaria, no nos pasamos metidos en un LMS, hay muchas cosas afuera. Y por lo tanto, en la medida que hay personas, que existen personas, hay necesidades de adquirir competencias o de promover la competencia. En todo orden de cosas, desde padres nuevos que tienen que aprender cómo cuidar a sus niños y cambiar pañales y todo ese tipo de cosas, hasta cosas mucho más complejas como manejos de equipos, por ejemplo, de respuesta para desastres naturales. O sea, hay toda clase de aplicaciones. Como a manera de ejemplo, así muy rápido, les voy a ilustrar algunos espacios en los que yo he tenido la oportunidad de colaborar, donde, por ejemplo, un centro apoyado por la Fundación Nacional de las Ciencias en Estados Unidos, que está preocupado por el desarrollo de ciertas industrias y por lo tanto ha creado centros de formación, y uno en particular enfocado a manufactura para asegurarse que existen profesionales técnicos con las competencias técnicas para sostener la industria de la manufactura en los Estados Unidos. Entonces, el desafío en este caso era cómo incentivar a jóvenes a estudiar carreras técnicas y eventualmente trabajar en la industria de la manufactura. Esto implicaba entonces mostrar la cara, dar a conocer y superar cualquier mitos que existen sobre la manufactura y mostrar lo que es la manufactura de hoy con alta tecnología y las oportunidades de crecimiento que existen para los participantes. Inclusive, entonces, también cómo abordar ciertos temas, en este caso el desafío dentro del mismo proyecto, era cómo sensibilizar a los jóvenes, adultos, inclusive a docentes, sobre la importancia de las supuestas destrezas blandas, de liderazgo, de iniciativa, de trabajo en equipo, de comunicación.
Bueno, la solución no es, como digo, parte de esta reflexión es que existe un mundo fuera del LMS, y en este caso es cómo utilizas, abordas un desafío como este para crear un juego de mesa donde está en el proceso de rescata un poco el entorno de manufactura y las simulaciones, que es una fábrica de palillos, y con estas tarjetas van a recibir órdenes de cuáles son las dimensiones que debe tener el palillo, la longitud, y si tienen las puntas son puntiagudas o están cortadas, y en función de eso generar y provocar en una simulación los conflictos que normalmente se dan en los equipos de comunicación y la falta de iniciativa o la presencia de iniciativa y de liderazgo, y eso utilizarlo como un ejercicio de reflexión. O en el caso de empresas, o sea, cómo hacerle para una empresa de alto rendimiento en consultoría de negocios que ha crecido mucho y que a su vez tiene que integrar a nuevos consultores, o sea, cómo lo hace para que los nuevos consultores se integren de la forma más rápida a sus prácticas, a sus lenguajes, a su forma de hacer las cosas, porque de lo contrario va a ser muy tardado el proceso y puede tener muchos percances ante los clientes si no están todos alineados con con las mismas prácticas. Y así por el estilo también, o sea, cómo lograr que equipos en diferentes países tengan la misma coherencia en su forma de abordar capacitación y que sean análogas, inclusive que entre países puedan enviar a participantes a tomar capacitaciones en diferentes países sabiendo que van a adquirir las mismas competencias. O inclusive en entornos de organizaciones de fines de lucro que trabajan en espacios muy remotos donde no hay ninguna posibilidad de LMS ni tecnología, mucho menos, y aún así uno quiere tener impacto en las personas, en sus capacidades de hacer cosas. En este caso era, o sea, cómo hacerle para que cada participante de esta organización, de Save the Children en Guanajuato, en México, sea capaz de ser un embajador y comunicar qué es lo que hace, al opuesto de que diga, no, yo solamente soy el chofer o yo solamente soy el facilitador y no tengo idea de lo que pasa con el resto. O sea, eso tiene un impacto negativo para la organización. Entonces, ¿cuál es mi invitación para ir cerrando este tema? Una es la invitación a que visiten nuestra página web, y allí pueden descargar las competencias y estar actualizados de las cosas que vamos a estar haciendo. Existen dos versiones de este documento. Esta la pueden descargar de forma gratuita, que es las competencias, que son las competencias globales, las que les describía al principio, la parte de fundamentos, la parte del diseño y demás. Y el documento completo con los desempeños específicos, los puede descargar, pero sí tiene un valor tanto de bajarlo para uso propio como bajarlo para adoptarlo dentro de su organización. Y lo hacemos así, seguramente en un momento va a ser material gratuito, pero hasta el momento es la única fuente de financiamiento para el trabajo de investigación que realiza esta organización, porque no tiene membresía, no tiene otra cosa más que los derechos de autor para el acceso a esta información. Pero de nuevo pueden ustedes bajar esta parte. Como cierre, les extiendo una invitación a que participen a futuro de otros webinars que podamos ofrecer para entrar un poco más en detalle a cada una de estas áreas que hemos presentado de forma muy rápida. Y como extensión a eso, porque lo había sugerido en esta comunidad Facebook de diseño instruccional, que fue la que gatilló esta presentación, también ofrecer una presentación para hablar sobre los estándares específicos de diseño para cursos en línea y los procesos de aseguramiento de calidad que promueve esta organización, Quality Matters, a la cual también represento. Así que eso es todo por hoy. Hemos ya terminado justo a tiempo. Así que muchas gracias. Muy agradecido de su participación y su interés en este tema. Así que hasta la próxima.